Hoy, el mundo está a prueba. Es tiempo de iniciar un nuevo desafío. Es tiempo de mirar hacia adelante, impulsando respuestas ante los nuevos retos que la educación plantea. El Colegio Wexford, institución que se caracteriza por innovar con métodos y estrategias que potencializan las habilidades de nuestros estudiantes, aprendiendo de las mejores experiencias educativas del mundo. En alianza con la Universidad Rey Juan Carlos de España, han creado un espacio para generar herramientas educativas para el siglo XXI. Les damos la bienvenida a la segunda edición del Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas, FIPE. Imagina, crea y comparte. Y bueno, pues a continuación tengo el gusto de presentarles a la madre, maestra Mónica Ferré. Es misionera, hija de la Sagrada Familia de Nazaret. Ella es una persona muy preparada, licenciada en Ciencias Químicas, graduada en el National Center for Teaching Thinking Newton Center de la Universidad de Massachusetts. Posee el título de Popular Dance Test por la Imperial Society Teachers of Dancing en Londres. Tiene un máster en la dirección de centros educativos por la Universidad de La Salle y un máster en Learning en centros educativos de la Fundación Trilema. Ha participado en una infinidad de congresos educativos. Es autora también de artículos de diferentes temas sobre educación, coautora del libro Aprendizaje Inteligente. Es miembro activo del equipo de formación que imparte el programa de profesores para el cambio y la innovación de escuelas católicas desde el ciclo 2000, desde el año 2011 hasta el 2016. Es miembro del equipo de formación que imparte el programa Nazaret Global Education desde el 2016 a nivel internacional. Es ganadora del premio sobre innovación y buenas prácticas, edición 2008, en el área de religión de la revista Religión y Escuela sobre metodologías activas. Actualmente es directora titular del Colegio Nazaret Oporto. Y bueno, pues desde Portugal recibimos con mucho gusto y con mucho cariño a nuestra querida madre, maestra Mónica Ferré. Gracias, buenas noches a usted y bueno, le damos la más cordial bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches a todos y gracias a la organización por permitirme compartir esta tarde, esta noche con ustedes aquello que es mi pasión, aquello que llena pues, muchas de las horas de mi día, que es lo que llena las horas del día de todas las personas que estamos aquí presentes, que es acompañar en esta apasionante aventura, que es ayudar a nuestros alumnos a crecer, ayudar a nuestros alumnos a aprender. Voy a compartir pantalla para que todos ustedes la puedan ver. Bien, la ponencia que me han pedido es en un ratito, en una horita, compartir con todos ustedes el aprendizaje cooperativo. Voy a hacer una primera parte donde voy a recordar pues, conceptos que quizá muchos de los que me están escuchando pues, o ya saben o han leído. Quizá algunos de ustedes pues, lo escuchan por primera vez, pero sí que es interesante recordar qué conceptos son importantes del aprendizaje cooperativo, qué tipos de aprendizaje cooperativo hay, qué elementos del aprendizaje cooperativo son importantes para poderlo llevar a cabo y lo voy a ir ilustrando siempre con imágenes para poder ir viendo pues, cómo lo llevamos a cabo en nuestros colegios. Pero antes de empezar, me gustaría compartir con ustedes dos ideas que considero que son importantes. En primer lugar, o la primera idea sería, yo voy a utilizar siempre y en todo momento la palabra cooperar. Hace ya unos cuantos años, en el 2004 concretamente, toda la institución nos formamos con los hermanos Johnson y ellos siempre han mantenido la palabra cooperación. ¿Por qué? Porque el aprendizaje cooperativo va muchísimo más allá de lo que es un trabajo en grupo, de lo que es un trabajo en equipo y algunas veces, no siempre, pero también
con el colaborar. Hay quien a veces prefiere llamarlo aprendizaje colaborativo. Nosotras como institución siempre hemos preferido el lenguaje de aprendizaje cooperativo, porque cooperar es una palabra que tiene mucha fuerza, cooperar es una palabra que tiene mucha intensidad, porque cooperar implica la implicación de la otra persona, mi implicación, y cooperar implica también lo que es el compromiso. Para llegar a la segunda idea que quiero transmitir, y es la importancia de hacer que el aprendizaje cooperativo forme parte de la cultura de centro. Para que esto se pueda conseguir, para que el aprendizaje cooperativo forme parte de la cultura, es muy importante que sea vertebrador. Y cuando digo vertebrador, quiere decir desde la primera etapa, en mi colegio, en mi caso, es desde los 3 años, hasta la última etapa, que son los 18. Toda la comunidad educativa trabaja en aprendizaje cooperativo de manera que ya está insertado en el ADN, no solo en el ADN de los alumnos, sino también en el ADN de los profesores y fundamental, muy importante, que también esté en el ADN de las familias. Pues vamos a empezar con esos conceptos de en qué consiste el aprendizaje cooperativo. Les presento, por si no los conocen, a los hermanos David y Roger Johnson. Les decía que en el 2004 nosotras estuvimos 4 días enteros formándonos con ellos. Yo en una horita voy a hacer pinceladas de lo que ellos nos explicaron y lo voy a compartir con todos ustedes. La primera pregunta es, ¿por qué aprendizaje cooperativo en nuestros colegios? Esto es muy importante, no solo en el aprendizaje cooperativo, sino en todas aquellas innovaciones que queramos llevar a cabo, el preguntarnos el por qué, el preguntarnos el para qué. ¿Cuál es el propósito de esta innovación que vamos a querer llevar a cabo en nuestros colegios? Y en su momento esta pregunta nos la hicimos con el aprendizaje cooperativo. Y aquí tienen la respuesta que en su momento nosotras también dimos. En primer lugar, porque forma parte de nuestro carácter propio educar a alumnos para hacerlos personas comprometidas, capaces de mejorar la vida de los demás. Es muy importante que el alumno vea al otro no como una amenaza, sino como alguien que puede ayudarme a mí a crecer y alguien a quien puedo yo también ayudar a crecer, que es lo que viene a ser esta cooperación. Por lo tanto, el otro siempre va a ser una riqueza que va a complementar aquello que quizá yo no tengo y me va a fortalecer. La segunda razón, porque desarrolla en los alumnos la inteligencia interpersonal. Nosotros ya hacía muchísimos años, desde el 99, nos estábamos formando en inteligencias múltiples con Howard Gardner. Habíamos empezado a transformar todo nuestro currículum en proyectos de comprensión y las inteligencias múltiples pasaron a ocupar un lugar muy importante en todo aquello que hacíamos en el aula. Cuando nos formamos en aprendizaje cooperativo, vimos que era la mejor manera para poder llevar a cabo esa inteligencia interpersonal, es de generar relaciones con los demás que nos enriquezcan mutuamente. Y la última, porque crea una comunidad de aprendizaje en la que los alumnos se preocupan no solo por su éxito académico y por su éxito personal, sino también por el éxito académico y el éxito personal del otro. Y es muy importante generar en el colegio esta comunidad de aprendizaje donde todos aprendemos de todos, donde no solo el alumno aprende del profesor, el alumno puede aprender de otro alumno, el profesor puede aprender de otro profesor y el profesor también puede aprender del alumno, porque ellos también tienen muchas cosas que enseñarnos. Detrás de todo lo que los hermanos Johnson han compartido a nivel internacional, hay muchísimas investigaciones llevadas a cabo con muchísimo rigor, que yo ahora no tengo el tiempo para poderlas compartir con ustedes, pero que hay muchísima bibliografía sobre estas investigaciones. Hay un libro concretamente que ellos tienen traducido al español, que es Círculos de Aprendizaje, donde hay parte de lo que yo hoy voy a compartir con todos ustedes. Después de ellos haber hecho un estudio profundo y riguroso sobre el aprendizaje cooperativo, llegaron a estas 4 conclusiones. Y cuando uno pone en práctica
Pues el aprendizaje cooperativo enseguida ve que las 4 conclusiones se cumplen. En primer lugar, se produce un aumento del aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay una mayor implicación. Desde el momento que yo me implico en el aprendizaje del compañero, yo ya de entrada aprendo también muchísimo mejor. En segundo lugar, y fundamental, hay un aumento de la autoestima. Hoy no tenemos la posibilidad de hacer un curso de aprendizaje cooperativo práctico, pero cuando lo hacemos presencial y ponemos en práctica muchas de las herramientas del aprendizaje cooperativo, hay muchos momentos explícitos donde vamos a valorar el trabajo de los demás, donde le vamos a agradecer, donde le voy a hacer un elogio que además va a ser honesto, realista. Y todas las personas necesitamos pues, que nos elogien, que valoren aquellas cosas que hacemos bien. Por lo tanto, el aprendizaje cooperativo, cuando lo haces de manera rigurosa, cuando das posibilidad a que los alumnos entre ellos aporten esos comentarios, se feliciten, se elogien, se agradezcan las aportaciones, se produce ese aumento de la autoestima. Fundamental la tercera. Aumento de la aceptación de las diferencias. Las personas, de una manera casi, no sé si innata, pero que no podemos controlar, pues tenemos muchos prejuicios los unos de los otros. El tener la posibilidad de poder trabajar con alguien que quizá a lo mejor tenga un prejuicio, con alguien que no me juntaría, me da la posibilidad de descubrir cosas positivas que tiene esta persona. Por lo tanto, me ayuda a cambiar mi percepción y me ayuda a aceptar las diferencias y a ver esas diferencias como una riqueza que posibilitan y que me complementan. Y luego la última y muy importante, el aumento de actitudes positivas hacia el estudio. ¿Por qué? Porque aumenta la motivación. Generas en el aula una interacción que hace que el alumno esté motivado. Muchos de los alumnos a veces quedan como desenganchados del sistema educativo, no por un tema pues de talento ni de aptitudes, sino por un tema de motivación. Por lo tanto, qué importante es generar esa motivación en nuestros alumnos para darles esa posibilidad del aprendizaje. Pues vamos a ir metiéndonos ya en materia en qué consiste esto del aprendizaje cooperativo. Y algo fundamental dentro del aprendizaje cooperativo es los tipos de grupos cooperativos. Les decía al principio que cuando uno lo lleva a cabo y bien llevado a cabo, detrás hay muchísimo rigor. No da igual cualquier tipo de grupo. Hay 3 tipos de grupos que ahora voy a compartir con ustedes que se van a utilizar en momentos diferentes en función de lo que yo quiero trabajar, en función de lo que yo quiero conseguir con los alumnos. El primer tipo de grupo dentro del aprendizaje cooperativo es lo que conocemos con el nombre de grupo formal o aprendizaje cooperativo formal. La misma palabra lo dice, algo que es formal es algo que está muy elaborado, algo que es bastante complejo. Por lo tanto, tienen aquí las pinceladas más importantes de en qué consiste este grupo formal. Lo primero es la duración. La duración puede ir desde una sesión de clase hasta varias semanas. Cuando, por ejemplo, establecemos un proyecto de comprensión o un proyecto Problem-Based Learning o un proyecto interdisciplinar o un proyecto de Lane Clark, cualquier tipo de proyecto que queramos llevar a cabo con nuestro grupo aula, viene a durar normalmente 7, 8, 9 sesiones. Bien, pues ese grupo cooperativo que va a empezar desde la primera sesión hasta la última es un grupo cooperativo formal. Y es importante que sea el mismo grupo el que trabaje todo el proyecto. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de grupo? Lograr objetivos comunes de aprendizaje y completar juntos tareas específicas. Es decir, es todo el grupo el que va a conseguir ese objetivo de aprendizaje y es todo el grupo el que va a llegar a completar esas tareas que ha mandado el profesor. ¿Y cuál va a ser aquí el rol del profesor? Porque esto es algo que es fundamental. El profesor tiene como varias misiones y una de las primeras misiones es, tiene que tomar muchas decisiones previas. ¿Qué decisiones previas ha de tomar? Pues las tenemos en pantalla. Primero, ¿qué objetivo académico quiero conseguir yo con mis alumnos? Y esto es muy importante que yo antes me lo formule y que también lo pueda compartir con ellos. ¿Y qué objetivo de habilidades sociales?
Este punto me lo guardo para el final, para cuando luego hable de las habilidades sociales, voy a tener que pensar muy bien. Yo en este proyecto que voy a trabajar cooperativamente, este va a ser mi objetivo académico y esta va a ser la habilidad social que voy a querer trabajar. Pero mire también lo que hay que decidir. Hay que decidir el tamaño de grupo. Los hermanos Johnson son partidarios siempre de que el número de miembros de un grupo cooperativo sea el de 3. Hay distintas opiniones. Nosotros siempre nos hemos fiado de lo que ellos en su momento nos compartieron, que además es fruto, como les decía antes, de investigaciones, y siempre lo hemos llevado a cabo. Y el grupo de 3 funciona. 2, aparte de que es muy pobre, si uno falta, se queda uno solo. 4, muchas veces lo que se genera es 2 y 2. En cambio, 3, hay investigaciones que dicen que es el número óptimo para que se pueda generar esa buena cooperación. Cuando a veces son más, 5 o 6, hay alumnos que quedan como desvinculados de las tareas o desenganchados. Es verdad que muchas veces cuando uno tiene en el salón de clase, pues el número de alumnos no es múltiplo de 3. Y bueno, en mi caso, pues o en nuestros casos hacemos prácticamente todos los grupos de 3 y a veces te queda 1 o 2 que tiene que ser de 4. Muy importante también la asignación de alumnos a grupos. Este tipo de grupo cooperativo es un grupo que se hace al azar. Y esto es muy importante. Y cuando digo al azar es que ni el profesor sabe cómo van a quedar los grupos. Entonces tienes que traer pensado muy bien cómo vas a asignarlos. Por ejemplo, los puedes poner por orden del día de cumpleaños, desde enero, febrero, marzo, y luego vas haciendo grupos de 3. Por el segundo apellido, por el nombre de los abuelos. Bueno, hay muchísimas maneras para poder formar esos grupos que son al azar. ¿Y por qué al azar en el grupo formal? Porque es muy importante entrenar a nuestros alumnos a que sean capaces de trabajar todos con todos. Y porque el día de mañana, cuando estén insertos en el mundo laboral, no van a poder elegir a las personas con las que van a trabajar. Va a ser el azar también que les ponga unas personas por delante. E independientemente de las afinidades, juntos hemos de poder completar las tareas. Tiene que pensar el profesor muy bien el tiempo, los materiales. Por lo tanto, ven que hay ahí muchas decisiones previas que es importante que el profesor antes haya pensado. Porque si llega al aula sin haberlas pensado, la improvisación nunca es buena consejera. Y menos cuando vas a poner todo el aula en acción. La segunda tarea importantísima es la explicación de la tarea. Muy bien, vamos a explicar a nuestros alumnos qué tareas o qué tarea han de completar juntos y cooperativamente. También es importante explicarles cuáles van a ser los criterios para el éxito. Y porque a veces, no sé si les ha pasado alguna vez, les mandamos a los alumnos que hagan actividades y luego cuando nos presentan los productos finales, pues quedamos un poco decepcionados. Y quizá lo que no hemos hecho bien es explicarles cuáles eran los indicadores de una tarea de calidad. Para esto, por ejemplo, nos sirven muy bien las rúbricas. Entonces los alumnos dicen, bueno, pues estas son las expectativas que el profesor tiene conmigo y esto es lo que el profesor espera y son los criterios para que yo pueda llevar a cabo esta tarea con éxito. Le estamos dando la libertad al alumno de hacer la tarea bien hecha. Importantísimo también qué comportamientos esperamos de ellos, cuál va a ser la responsabilidad propia de cada uno. Y vamos a poner en marcha la lección cooperativa. Muy importante el apartado C. El profesor ha de vigilar siempre la eficacia de los grupos e intervenir cuando corresponda. Cuando tú pones en marcha todo tu aula trabajando cooperativamente, tengas 30, 40, 50 alumnos, el profesor no puede sentarse en su mesa, a corregir o hacer toda una serie de tareas pendientes, ¿verdad? Que todos tenemos muchas tareas pendientes, porque si no, los alumnos no van a trabajar bien. Es muy importante que el profesor se pasee por el aula, escuche, observe, intervenga en los momentos que tiene que intervenir, cuando aparece un pequeño conflicto, cuando ve que un alumno no está cooperando, cuando escucha que hay alguno que está diciendo algún comentario erróneo de una manera muy amable, los vamos reconduciendo. Pero vigilar esa eficacia de los grupos por parte del profesor, puedes tener una tabla de observación. Hay muchísimas herramientas que realmente ayudan a llevar este control. Y muy importante también la última que lo veremos, evaluar la calidad del aprendizaje
y procesar cómo el grupo ha funcionado. Y eso es muy bueno, hay muchísimas, luego compartiré con ustedes también, muchísimas herramientas para que el mismo alumno se autoevalúe y el mismo grupo se autoevalúe de cómo ha funcionado como grupo, qué fortalezas han tenido y qué áreas de mejora también tienen. Aquí los ven, por ejemplo, en pantalla. Esto es un grupo de alumnos de 15 años, tercero de la ESO en España. Están llevando a cabo pues, una tarea, en este caso de ONMAT, uno de los programas de Tecman de las matemáticas para los alumnos de secundaria, y juntos están cooperando. Y es un grupo de cooperativo formal porque todo el STEP, que es como están agrupados los bloques de contenidos en ONMAT, todo el STEP que puede durar pues, de 2, 3, 4 semanas, es el mismo grupo el que va completando todas las tareas propuestas. Pero también los tenemos aquí desde más pequeñitos. En la parte de arriba vemos a alumnos de infantil, estos alumnos tienen 3 y 4 añitos, donde juntas también, miren las que pequeñas están ya hablando, decidiendo, tomando decisiones, pues qué es aquello que tienen que juntas pues llevar a cabo, qué es lo que el profesor les ha pedido. Al lado tienen alumnos de 6 años, están también haciendo unas operaciones matemáticas y las hacen juntos cooperando. Y en la parte de abajo tienen alumnos ya de 8, 9 años, unos están armando un rompecabezas y los otros están haciendo una tarea de lengua, están estudiando todo el tema de las faltas de ortografía y tienen muchas palabras, algunas de ellas con faltas de ortografía, que son las que tienen que detectar. Y juntos, en la misma tarea, van hablando y van buscando cuáles son las palabras erróneas. Vamos al segundo tipo de grupo cooperativo y es el grupo informal. Y la misma palabra, ¿verdad? También lo dice, antes era formal, ahora es informal y es algo quizá que no exige tanta elaboración como exigía el primer grupo. Miren, la primera diferencia es la duración. En el informal la duración es desde unos minutos, hasta una clase, no más. La otra era una sesión de clase hasta varias. En cambio aquí solo sería una sesión. ¿Y cuándo vamos a poner en práctica este tipo de grupo cooperativo? Cuando queramos conseguir este objetivo, que dice garantizar la participación cognitiva del alumno. Muchas veces nosotros tenemos que hacer explicaciones, ¿verdad? Que en nuestro colegio les llamamos masterclass. A veces son másters que duran pues bien de 40, 50 minutos. Ustedes saben, y nos pasa a todos, que atender durante 50 minutos a alguien que está hablando, pues a veces es prácticamente imposible porque la cabeza se va la de nuestros alumnos, pero también se va muchas veces la nuestra. Entonces, con el aprendizaje informal, lo que el profesor va a intentar garantizar es que los alumnos todo el rato estén on fire, escuchando y procesando lo que están escuchando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues imagínense, pues vamos a empezar una lección, ¿verdad? Cuando empezamos una lección o una explicación, yo les anuncio a los alumnos el tema y ya puedo lanzar una primera pregunta. Y es, chicos, ¿ustedes qué saben de este tema que vamos a tratar? Y entonces les doy solo un minuto para que lo conversen con la pareja que tienen al lado. Ellos lo conversan y luego yo doy la posibilidad o damos la posibilidad de que lo pongan en común. Empezamos la explicación, una explicación de unos 10 a 15 minutos, no más. Paro la explicación y lanzo una segunda pregunta para yo asegurarme de que me están siguiendo. En lugar de hacer que el alumno impulsivo, ¿verdad? Que todos tenemos en aula, a veces conteste, a veces sin pensar, equivocándose, porque es lo primero que le viene a la cabeza, digo, puedo volver a cambiar las parejas, se pueden poner de pie, en un minuto lo hablas con la pareja, la pregunta que yo he lanzado y luego puedo pedir a algunos de ellos que lo pongan en común. Y así lo podemos hacer tantas veces como consideremos necesario que hemos de dividir nuestra explicación. Y al final, 5 minutos antes de acabar la clase o la explicación, puedo también lanzarles una pregunta más conclusiva o que ellos me resuman en un titular de periódico la explicación, pero siempre les voy a dar la posibilidad en un minuto de hablarlo con el compañero antes de compartirlo en voz alta con el profesor. Y luego, bueno, aquí los tenemos en algunas fotografías, alumnos mayores, alumnos más pequeños. Ellos están compartiendo lo que han escrito en una dinámica que hacemos al empezar siempre la semana, que luego también lo comentaré. Entonces, por parejas de pie,
lo ven en el salón de clase, comparten cada una de las preguntas, luego el profesor dice cambio de parejas y la segunda pregunta la compartimos con otro compañero para luego poderlo poner en común. Y luego tenemos el tercer grupo cooperativo, que es el grupo base. Este grupo ya es diferente al formal y al informal. Miren la duración, que es también una gran diferencia. Va desde un semestre a un año o preferentemente a que se gradúen, es decir, toda la etapa escolar. Esto la mayoría de las veces pues no es viable. ¿Por qué? Porque alumnos entran, ¿verdad? Y alumnos salen. Pero al menos que sea un grupo que dure todo el año escolar. El objetivo aquí va a ser diferente. No va a ser un objetivo académico, como era en el caso anterior, tanto en el formal como en el informal, sino que va a ser un objetivo más bien emocional. Es un grupo de apoyo, un grupo colchón, un grupo estímulo. Por lo tanto, este grupo ya no es conveniente hacerlo al azar, como lo hacíamos en el formal. Nosotros en nuestros colegios lo que lo hacemos es a partir de un sociograma. Pasamos un sociograma a los alumnos y a partir de alguna de las preguntas es que armamos estos grupos base, porque son grupos donde se ha de generar mucha confianza. Las actividades pueden ser actividades de apoyo académico, por ejemplo, pues que compartan visión en la semana, qué tareas tienen en la semana, si hay algún tipo de examen, plazos de entrega. Entonces ellos se organizan y con el grupo base pues van ayudándose en la parte académica, pero también en tareas de apoyo personal. Vamos a generar muchas dinámicas de confianza. Si uno de los alumnos se va a poner enfermo, que el otro los pueda llamar. Es muy importante ese tema más y más hoy en día, con todo el tema de la pandemia emocional, que lo cubramos también con estos grupos base. Aquí los tienen. Por ejemplo, en la parte de arriba son un grupo de 4, por lo que les decía antes, porque a veces no son múltiplos de 3. Nosotros al empezar siempre la semana, el lunes, todo el colegio tenemos una primera hora de encuentro, que es lo que llamamos un momento de self and coach moment. Es una hora, un momento de autoentrenamiento personal, donde todo el colegio se coloca en grupos base. Y van a compartir algo a nivel mucho más profundo. Por ejemplo, se ponen objetivos mensuales. Esto desde aquí tienen alumnos mayores, pero también alumnos pequeños que luego los verán. Entonces se ponen su objetivo mensual. Este alumno, por ejemplo, ha puesto: yo puedo organizarme en mis tareas y actividades a fin de conseguir tiempo para mí misma. Es una alumna que es muy perfeccionista y no ve nunca el momento de dejar hacer las tareas académicas. Y luego ven que en la parte de arriba les hacemos caer en la cuenta de qué dificultades tienen para conseguir esta meta de aprendizaje y qué acciones son ellos mismos que se proponen. Entonces, esto lo que una vez lo han elaborado a nivel personal, lo van a compartir con su grupo base. Y aparte de compartirlo, van a poder escuchar qué es lo que los otros le van a decir. Si hay algún consejo, algo que le digan: oye, mira, ¿por qué no cambias esto? Mira, ¿por qué no incluyes esto? O sea, el generar ese apoyo que les decía al principio. Aquí los tienen más pequeños. También en el lunes, en el primer momento de la semana, ese momento de encuentro lo podemos hacer en un ambiente exterior, si hace buen tiempo, como vemos la fotografía de arriba, o en las aulas. Los alumnos pequeños a veces también les gusta mucho el suelo, pues que se pongan al suelo, pero ese momento siempre de iniciar la semana con mi grupo base. Ideal es también terminar la semana, pero muchas veces, o sea, encontrarnos al principio de la semana y encontrarnos al final. Muchas veces lo del final de la semana, sobre todo, por ejemplo, en alumnos secundaria, aquí en España no es viable. En alumnos de primaria quizá todavía lo podríamos hacer. Vamos a pasar ahora a cuáles son los elementos básicos del aprendizaje cooperativo. Cada vez que pongamos en marcha aprendizaje cooperativo, si queremos que sea vertebrador, recuerden que lo he dicho al principio, y que forme parte de la cultura de centro, hemos de asegurar siempre estos 5 elementos. Por lo tanto, estos 5 elementos tengo que pensar siempre herramientas que yo pueda llevar a cabo para que los alumnos, cuando establezcan su cooperación, puedan ir creciendo, ir entrenándose en cada uno de estos elementos. Vamos a irlos viendo por partes. El primero sería la interdependencia positiva. La misma palabra lo dice. Interdependencia es, ¿verdad?, una dependencia de unos con otros, es decir, una reciprocidad. Es aquello de que todos juntos vamos a llegar a la meta.
No estamos diciendo si vamos a llegar los primeros o no, pero nadie se va a quedar por el camino. Por lo tanto, va a haber una implicación de cada uno en el aprendizaje del otro. En el libro que les decía antes de Círculos de Aprendizaje tienen muchísimas herramientas. Una de ellas es la que ven en pantalla. Aquí son alumnos mayores de bachillerato. Están haciendo un examen cooperativo. Es decir, los tres se han entrenado durante 3 semanas, han ido trabajando, por lo tanto es un grupo cooperativo formal, han ido trabajando juntos en el contenido, pues en este caso de matemáticas que se esté trabajando, y luego se van a enfrentar juntos a un examen cooperativo. Si observan las fotografías, están tan concentrados que no se daban cuenta ni de que yo les estaba realizando las fotografías. Otro tipo de recurso, por ejemplo, que ayuda mucho a trabajar la interdependencia positiva es luego, si hacen, por ejemplo, exámenes individuales, ponerles un incentivo y decirles, chicos, si cada uno de ustedes en el examen individual sacan un 7 o más de un 7, yo les voy a regalar un punto. Y te abren los ojos así la primera vez que lo escuchan y dicen, madre, un punto. Sí, pero luego les dices, ahora sacar un 7 no se improvisa. Para poder sacar un 7, ustedes tienen que trabajar muy bien cooperativamente y se tienen que implicar muy bien en el aprendizaje del otro. Porque quizás si uno de los miembros del grupo saca un 5 o un 6, no será toda culpa suya. Quizás que hay una parte que podían haber hecho ustedes que no han hecho. Segundo elemento, la interacción fomentadora cara a cara. Es muy importante la disposición del aula. En la parte de abajo, por ejemplo, ven un tipo de mesas y antes lo veíamos en las otras fotografías que ya es una mesa cooperativa, son unas mesas un poco más grandes en forma de púa o en forma de círculo a veces, donde ya hay 3 alumnos. Esta disposición ya te invita a colaborar. Pero en la parte de arriba ven que son las mesas antiguas, las mesas individuales, que en muchos colegios a veces se tienen o en filas o en fila de a uno. No, las mesas tienen que estar colocadas en una forma de herradura donde los alumnos estén enfrente, donde nunca den la espalda al profesor y a la vez puedan escuchar alguna explicación del profesor, pero a la vez puedan colaborar entre ellos. La disposición y esa interacción cara a cara es fundamental. Importante también, y tercer elemento, la responsabilidad individual. Hay que fomentar también que cada uno de los alumnos, en la medida en la que sean responsables a nivel individual, van a poder contribuir en mayor medida al grupo. Entonces, ha de haber momentos también de este trabajo individual más introspectivo, más de prepararme para luego poder compartir con mi grupo cooperativo aquello que realmente yo me he preparado. Aquí los ven trabajando a nivel individual para luego poder compartirlo. Y aquí vemos también que el profesor chequea esta parte de trabajo individual. ¿Para qué? Para que cuando el alumno lo vaya a compartir con su grupo cooperativo, tenga garantías para el éxito. Y eso también es muy, muy importante. Les decía antes también que un cuarto elemento es el tema de las habilidades interpersonales. Aquí en pantalla tienen varias habilidades, pueden ser estas, pueden ser otras. Por ejemplo, la empatía, la resolución de conflictos, la escucha activa, el compromiso, la aceptación y el apoyo, comunicación con precisión. Es decir, cada vez que vayamos a poner en marcha una lección cooperativa, tengo que pensar en una habilidad interpersonal y plantearme cómo la voy a trabajar. Por ejemplo, imaginaos que queremos trabajar en la escucha activa, la capacidad de escuchar al otro. Bueno, pues hay muchas herramientas, por ejemplo, protocolos, que luego compartiré, donde te va diciendo perfectamente lo que tienes que ir haciendo en cada momento, qué tiempos tienes que ir invirtiendo para fomentar esa escucha activa. Cuando los alumnos son pequeñitos y empezamos a trabajar cooperativamente, enseguida el volumen de ruido del aula aumenta. Quizá una de las primeras habilidades que tenemos que trabajar es hablar en un tono de voz adecuado, porque si vamos todos gritando, ¿verdad? Se genera ya un ruido en la clase que es muy difícil estar. Bueno, pues lo vamos a proponer, vamos a generar, si son pequeños, por ejemplo, como una tabla de puntos de ver quién lo va consiguiendo. Bueno, hay muchísimas herramientas para poderlo trabajar con los alumnos, pero siempre buscando qué habilidad interpersonal yo quiero trabajar. Y luego la última es el procesamiento de grupo. Decíamos antes, una vez un equipo o un grupo cooperativo ha trabajado durante varias sesiones, sobre todo el que es formal, es
importantísimo hacer explícito y dejarles un tiempo en aula para que ellos se autoevalúen. Aquí tienen, por ejemplo, una herramienta que podría servir. Ven que tienen indicadores, si acepta el reparto de tareas, si es responsable con la parte de trabajo asignada, si participa en las discusiones de grupo aportando ideas, si escucha activamente a los demás, lo que decíamos antes de la escucha activa, si acepta las opiniones de los miembros del grupo, si es respetuoso y no entorpece el trabajo, si anima, apoya y felicita al resto de compañeros. Y entonces en las columnas se pondría el nombre de los miembros del grupo y cada uno puede evaluar del 0 al 10 cómo realmente ha visto a los otros miembros del grupo en cada una de estas habilidades. Y luego se puede autoevaluar a uno mismo. Esto luego se comparte y vemos si las puntuaciones de los demás coinciden con la puntuación que yo me he puesto y generamos una conversación. Pero también les podemos hacer caer en la cuenta, conforme son más mayores, de este tipo de preguntas. Por ejemplo, plantearme, ¿yo qué he aportado al grupo? Pero a la vez, ¿qué errores he cometido? Ahora vamos a pensar en el grupo. ¿Qué errores hemos cometido como grupo? ¿Qué pediría a los miembros del grupo en el próximo trabajo? ¿Pero qué me comprometo a dar yo? Podemos dejar un momento también explícito de una tarea más individual, para trabajar la inteligencia intrapersonal y luego lo podemos poner en común. Vamos a ver aquí un vídeo de unos alumnos de infantil, 5 añitos, trabajando en aprendizaje cooperativo. Es un grupo formal, estaban trabajando el aparato digestivo y vamos a ver si ustedes van viendo cada uno de estos elementos. Disculpen, a ver si podemos ver el vídeo, que muchas veces me da error. Vamos a ver si lo podemos ver. Ahora. Bien, pues ahí los ven. Quizá la que no hemos visto es la última, la de procesamiento de grupo, pero han visto pues cómo tenían que ir armando ese display sobre el aparato digestivo y cómo alumnos tan pequeños pues ya podían cooperar entre ellos.
Y alguno se preguntará, muy bien, Mónica, todo esto es muy fácil o relativamente fácil llevarlo a cabo cuando estamos en presencial. Pero ¿qué pasa cuando estamos en online? ¿Qué pasa cuando se nos confina a todo un salón de clase? ¿O qué pasa cuando algún alumno está confinado pues porque ha dado positivo o porque es contacto estrecho? Bien, hay muchos elementos también para poder seguir trabajando de manera cooperativa cuando o bien estamos todos confinados o bien cuando tenemos algún alumno confinado. Son elementos también que si no estuviéramos confinados, bueno, pues también nos podrían ayudar. Pero es verdad que esto a nosotras nos surgió, sobre todo en el momento ya del confinamiento en el 2020, pero llevamos 2 años, aunque hayamos vuelto en España, en México, la verdad que no lo sé, hayamos vuelto a aula, bueno, pues a veces pues un aula la confinas, en un aula puedes tener 2, 3, 4, 5 alumnos confinados y cómo podemos seguir asegurando este aprendizaje cooperativo. Vamos a ir comentando varios elementos y en el lateral tienen a qué habilidad corresponden. Una primera propuesta es promover ejercicios de team building, es decir, de construcción de equipos, ¿verdad? Pues si estamos todos confinados y nos encontramos, hoy vamos a compartir quizá preguntas muy sencillas, tipo icebreakers, rompehielos, pues 10 segundos de la música que más escuchas estos días y por qué. Compartir una foto del rincón preferido de casa, una foto de tu espacio de trabajo, el color dominante de la ropa que has elegido hoy, una foto quizá desde la ventana, desde la puerta, una foto de tus pies. Esta es muy divertida, ¿verdad? Cuando estamos dando teletrabajando uno no sabe lo que llevan. Ustedes no saben lo que yo llevo ahora, por ejemplo, en los pies. El emoticono con el que te identificas en este momento. 2 verdades y una mentira y que los otros pues adivinen cuál es cuál. Bueno, pues son pequeñas dinámicas que ayudan también cuando estamos todos en casa, pues también un poco a generar este ambiente de confianza. Aquí tienen pues una foto de pues, en un momento también donde se hacía la dinámica de compartir el emoticono y por qué. Tienen aquí también el aprovechar diferentes tecnologías y el elemento es interdependencia positiva. Bueno, pues tenemos muchísimas herramientas que nos posibilitan dentro y fuera del aula digital de modo sincrónico o asincrónico seguir cooperando y trabajar de una manera cooperativa aunque estemos ubicados en lugares diferentes. Tenemos desde el Drive, el Slide, generar varias salas o bien de Zoom o bien de Meet. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con Meet, luego lo verán. Hay muchas herramientas también, por ejemplo, el Padlet, el Mural, para poder hacer un brainstorming cooperativo, foros de discusión, discusiones en hilo. Es decir, hay muchísimas herramientas a nivel digital que nos permiten y nos posibilitan seguir trabajando de manera cooperativa. Aquí, por ejemplo, tienen un Canva de un equipo cooperativo que estaba haciendo un proyecto de lengua en el momento del confinamiento y entonces ellos se habían planteado pues qué cosas faltaban por hacer, qué cosas estaban en proceso y qué cosas habían terminado. Y ellos iban cada uno desde casa completando las distintas tareas e iban modificando el Canvas. O bien tienen aquí pues un Padlet donde hay un brainstorming de distintas lluvias de ideas, que había un proyecto que tenían que generar o crear una taza que aguantara el máximo calor posible, por lo tanto, de qué material tenía que estar hecho. Bueno, pues cada uno también desde su casa, con sus dispositivos, pues iban generando esta lluvia de ideas de distintos tipos de materiales o cómo se tenía que ir construyendo la taza. Una tercera herramienta es, y esta funciona muy bien también en presencial, es establecer roles individuales, es decir, una lista de roles específicos para cada una de las tareas que se tenga que llevar a cabo. Y además, si son pequeños, incluso mayores, que ellos puedan elegir los roles en función de sus fortalezas. Esto también, además, les da mucha autonomía, que es lo que vemos en la parte de abajo, genera interacciones mucho más profundas, asegura las contribuciones individuales porque cada uno tiene su rol, fomenta esa parte de responsabilidad porque yo tengo un rol y tengo que cumplir con él y ayuda a mantener los proyectos con todos los miembros trabajando al mismo tiempo porque se han dividido muy bien las tareas. Esto puede ser en presencial, como lo tenemos aquí, o puede ser también online. Ellos deciden cuáles son los roles y es lo que van cumpliendo cada uno desde casa.
Luego, muy importante, decíamos, evaluar antes y después de la cooperación. Esto lo podemos hacer con pruebas previas, con pruebas posteriores. Lo podemos hacer a través del portfolio, con un sites, por ejemplo, un sites que además también puede ser en muchos casos cooperativo, donde lo podemos compartir y podemos ir contribuyendo todos, y generamos una serie de preguntas de metacognición que nos ayudan a ir bien analizando y evaluando cómo estamos procesando en grupo. Y luego también muy importante, que les decía antes, el usar protocolos. Los protocolos que les explicaba antes en el momento de la escucha activa son pautas que nos ayudan para ir estableciendo una conversación, además con distintas intervenciones y respetando muy bien los tiempos. Aquí tienen, por ejemplo, una posibilidad de protocolo para generar un Critical Friends. Sé que no ven nada porque la pantalla es muy pequeña, pero este material lo tienen en nuestra web de Nazaret Global Education y tienen la posibilidad de acceder a distintos protocolos. Ven en la parte de la derecha los tiempos y en este caso pues hay 1, 2, 3, 4 apartados donde cada uno tiene un tiempo específico y va generando esas pautas de conversación entre los distintos equipos. Y esto sigue, o sea, sigue, este es un protocolo largo que viene a ser unos 25 minutos de conversación, pero se pueden generar protocolos un poquito más cortos, de 5, 10 minutos o menos tiempo en función de las edades de los alumnos. Y luego muy importante también es priorizar la flexibilidad y más cuando hemos estado confinados o cuando tienes un aula confinada. Siempre en la vida es bueno ser flexible, pero en estos momentos de confinamiento, cuando te rompen, ¿verdad?, todos los esquemas, más todavía. Flexibilidad en la composición de grupos, en la tipología de grupos, en los tiempos de trabajo, si son sincrónicos o asincrónicos, incluso muchas veces pues, en los resultados esperados y en los modos de evaluar. Aquí ven todo un grupo, por ejemplo, esto es un grupo del curso pasado que nos confinaron, es un grupo también de mayores, luego verán pequeños. En la parte de arriba el profesor está explicando la tarea a todos los alumnos y en la parte de abajo los alumnos han generado su propia sala Meet y empiezan a llevar a cabo la tarea. Y el profesor va entrando por cada una de las salas, interviniendo, escuchando, preguntándoles si necesitan ayuda, haciendo algún tipo de una pregunta, clarificando, todo eso que hacemos en los profesores en presencial, el poderlo hacer también en online. Aquí esto es muy interesante porque aquí vemos que en la parte de arriba era cuando ya habíamos vuelto el curso pasado en presencial, pero que de vez en cuando pues algún alumno estaba confinado. Ven que están completando una tarea por equipos cooperativos y en la parte de abajo las dos alumnas que están en el suelo es la misma tarea, pero en el ordenador una de las alumnas está en casa. Por lo tanto, cuando el cooperativo es vertebrador en un colegio, no importa si estás en presencial, no importa si estás online, si todos, si uno, porque se buscan las maneras para seguir llevando a cabo la cooperación. Lo vemos también en la siguiente, en la foto de al lado, donde están los dos chicos con otras de las compañeras en casa. Aquí también lo vemos en tareas, por ejemplo, de religión, alumnas de presencial, alumnas que están confinadas porque han dado positivo o porque alguno de los familiares ha dado positivo. Y aquí tenemos también alumnos de cuarto de primaria, porque a veces pensamos, esto solo se puede hacer con alumnos mayores. Bueno, pues estos alumnos tienen 7 añitos y aquí ven a un grupo de 4 alumnos donde la profesora está interviniendo en ese momento. Si se fijan en la parte de arriba, este es el ordenador de la profesora, tiene todos los Meets abiertos y ella va entrando en cada una de las salas, que es como si estuviéramos en el salón de clase, como si te fueras acercando. Y aquí vamos a ver una conversación de este grupo de alumnos que han visto antes que no tienen desperdicio. Son alumnos de 8 añitos. La profesora les ha puesto una tarea y es que tienen que hacer una presentación sobre los volcanes y la profesora, sin que ellos se dieran cuenta, los grabó. Vamos a escuchar qué tipo de conversaciones tienen. Sí, ahí. Hola. No, este. Uy, no, este. Este. No. Y luego este. Sí, bueno. Sí. Así queda bonito. Curiosidades.
Voy a poner un poquito más grande la letra. Vale. Y pon Volcán de La Palma. Volcán de La Palma. Espera. Voy a ver qué se me ocurre. Volcanes, pon en grande. No, Diego, borra. Vamos a seguir viendo. Mari, ¿ya has terminado? Sí, he puesto 2 preguntas. ¿Pongo una más? Sí, yo creo que sí, pon una más. Vale. Entonces, le voy a bajar la interrogación. ¿Le puedo hacer un pequeño cambio? Es que Bien. el del verde, la bombillita verde, mejor la de antes. Vale, mejor la blanca, sí. Bueno, a ver qué me sales. Ya te he hecho espacio para que te quepa la otra pregunta. Y luego comparte pantalla para ver el vídeo y añadir más curiosidades y poner. Diego, yo creo que lo de curiosidades a lo mejor quedaba bien naranja. Bueno, pues ahí los tenemos. Alumnos de 7 añitos, cada uno en su casa porque estaban confinados, y cómo pueden ir los 3 diseñando su presentación y haciendo las distintas aportaciones. Tengo que decirles que yo cada vez que veo este vídeo me emociono por las posibilidades realmente en alumnos tan pequeños. Y la última y muy importante también que hemos ido comentando, el fomentar la comunicación no académica. Cuando pues en la situación que estamos viviendo, que hemos vivido de pandemia, pues dedicar esos momentos de conversación más de grupo base que decíamos antes, más desde un punto de vista emocional, de apoyo, pues siempre en ese momento fue muy importante, pero ¿por qué no? También ahora, porque la enseñanza empática debe ir muchísimo más allá de lo académico. No solo instruimos, estamos educando. Por lo tanto, todo este bienestar a nivel socioemocional, pues es muy importante que lo trabajemos y lo cuidemos mucho en nuestras aulas, sea presencial o sea online. Ven aquí también alumnos trabajando en aprendizaje autodirigido. Y a veces se ha creído que cuando uno fomenta el aprendizaje cooperativo, esto no tiene nada que ver o se pierde el cooperativo. Cuando el cooperativo es vertebrador en un colegio, puedes generar aprendizaje autodirigido donde cada alumno vaya a su propio ritmo, pero que a la vez se trabaje cooperativamente. En el aprendizaje autodirigido, los distintos alumnos, si tú tienes pues 40, 50 alumnos, 30 alumnos en un salón de clase, pues van a ritmos distintos porque ellos mismos se van gestionando su propio aprendizaje y sus ritmos, pero también establecen cooperación porque eligen pues trabajar con alumnos, por ejemplo, que vayan a su mismo ritmo, se piden ayuda. En la parte de arriba ven a una de las alumnas pidiendo ayuda a un compañero y no al profesor. Ven en la pizarra 2 alumnas que han decidido ponerse en la pizarra para hacerse ellas un esquema de todo lo que se está trabajando. En la parte de abajo ven a grupos de alumnos que están trabajando individualmente, pero a la vez se piden ayuda unos a otros. Aquí lo que ven es una tabla donde en la parte de arriba están todos los contenidos que se tienen que trabajar y ven todos los alumnos y dónde está cada uno. Cuando ponen meta OK quiere decir que este objetivo está conseguido o este bloque está conseguido y el siguiente está en proceso. Entonces, esto es actual, por tanto, hay varios alumnos trabajando a ritmos distintos y ellos deciden cooperar o bien con aquellas personas que van a su mismo ritmo o bien, y esto es muy interesante, con personas que van a un ritmo mucho más lento que ellos para poderles ayudar. Y esto es algo que es muy bonito cuando el cooperativo es vertebrador. Si los alumnos trabajan cooperativamente, los profesores también tienen que trabajar de manera cooperativa y esto es fundamental. Nosotros cuando vamos a diseñar ya experiencias de aprendizaje, siempre en el colegio trabajamos en equipo todos los profesores, porque no podemos exigir aquello que nosotros no vamos a experimentar. Si estamos convencidos de los beneficios del aprendizaje cooperativo, hemos también de nosotros experimentar esos beneficios. Cuando vas a diseñar proyectos, cuando vas a diseñar experiencias de aprendizaje,
aprendizaje, que son más bien complejas, uno descubre que por sí solo tus ideas no son tan buenas como si las pones en cooperación con otros. Aquí muy importante es cuando en un aprendizaje autodirigido, por ejemplo, tienes alumnos y en nuestro caso pues tuvimos uno que despegó, que empezó a ir muy rápido y que se olvidó del trabajo cooperativo. Y cuando hizo la metacognición, sin que hiciéramos ninguna pregunta explícita sobre el aprendizaje cooperativo, él mismo cayó en la cuenta que quizá no lo había hecho tan bien. Entonces, miren lo que él mismo ha escrito en sus sites. Dice, en relación al aprendizaje autodirigido, creo que podría haber mejorado mucho la cooperatividad, porque durante el tema de los binarios me empecé a adelantar demasiado en comparación al resto y dejé de trabajar en equipo porque nadie iba por donde yo. Y mi cabezonería me decía que siguiese avanzada a mi ritmo, que no me hacía falta ayuda de nadie, pero me equivoqué, porque como no iba en compañía, me acabé aburriendo mucho. Es decir, un alumno que se olvida de trabajar cooperativamente porque prioriza su individualismo, dice yo voy a un ritmo mucho más rápido que los demás, pero cuando le damos la posibilidad de hacer una metacognición, cae en la cuenta que en este punto no lo ha hecho bien. Y este mismo alumno, cuando se ha puesto el objetivo, y todo esto es real de este curso escolar, el objetivo del segundo trimestre, si lo ven aquí en el segundo trimestre, dice mi objetivo de este trimestre es trabajar de forma cooperativa aprovechando el aprendizaje autodirigido. Y se pone el plan de acción y se dice a sí mismo, para cumplir este objetivo tengo que reducir más la velocidad del trabajo teniendo en cuenta las opiniones de mis compañeros y no solamente la hora de planificar nuestro tiempo de estudio. Además, debo de adaptarme a las capacidades de cada uno de mis compañeros en vez de exigir que ellos se adapten a mi capacidad. Qué interesante que un alumno de 15 años sea capaz de darse cuenta que no es él, que es los demás que se tienen que adaptar a él, sino que es él que tiene que ser capaz de adaptarse a los demás. Detrás de algo así hay muchísimo aprendizaje a nivel humano, vamos, más importante bajo mi punto de vista que el académico. Y para poder terminar mi presentación, por si que en algún momento pues hay alguno que quiera hacer, no sé si hay lugar a preguntas o no, termino con esta frase que creo que es muy significativa de lo que es el aprendizaje cooperativo y cómo realmente nos necesitamos unos a los otros. Dice, todos somos ángeles con un ala. Solo podemos volar si nos abrazamos unos a otros. Pues les animo mucho a todos aquellos que estén trabajando ya en cooperativo que sigan mejorándolo y los que no, que lo empiecen porque vale mucho, mucho la pena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida madre Mónica. Ha sido un deleite escuchar su magistral y bellísima ponencia, porque efectivamente el aprendizaje cooperativo lo que nos enseña es a ser más humanos, tanto a docentes como a nuestros queridos estudiantes. Agradecemos muchísimo, querida madre Moni, por su tiempo, por la diferencia de horario, por todo lo que ha implicado para usted. Tenemos un montón de preguntas, no sé si dé el tiempo o si se las podemos hacer llegar por algún medio, por el tiempo. Agradecemos a todos los participantes, está inundado el chat con muchas preguntas, de verdad es un deleite, como lo dije, escucharla y pues es una mentora para nosotros, nuestra querida madre Moni Ferré, experta en este tema, como lo hemos dicho, con gran bagaje de conocimientos, no solamente en aprendizaje cooperativo, sino en todo lo que es la educación del siglo XXI. Y pues para concluir, el Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas, FIPE, otorga el presente reconocimiento a la madre Mónica Ferré por su valiosa participación con su conferencia Aprendizaje Cooperativo en esta segunda jornada del FIPE, celebrada los días 22, 23, 24 de marzo de 2022, Querétaro, México, y en este caso Oporto, Portugal, o Madrid, España, o Barcelona, España, porque ella es una viajera del mundo. Muchísimas gracias, querida madre Moni,
Y bueno, pues los invitamos a continuar con el resto del programa de nuestra segunda edición de este Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas FIPE 2022. Imagina, crea, comparte. Hasta pronto.